Buenos días. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Se están preparando? ¿Para qué se están preparando? Ah, yo pensé que para Navidad. Estamos en vísperas de Navidad y yo traigo a recuerdo mi infancia, donde había un tanque esos de petróleo, ¿se acuerdan? Lleno de hielo, sidra, cerveza, 8 hermanos. Después de tomar 8 hermanos bebía 16 hermanos, primos, tíos, de todo. Y a preparar toda la granja, ¿no? Ahí en la parrilla, ¿no? El asado no puede faltar en nuestra cultura carnívora. El cordero, el lechón. Si viene algún pariente del interior, se trae un chivo bajo el brazo, pero un chivo, un animal, ¿no? ¿Comieron chivo algunos de ustedes? Es exquisito el chivo. Sí. Bueno, el hermano Valdemar hasta cocodrilo comió, así que cocodrilo dandy es. Y bueno, y se prepara la mesa, toda la familia. No sé si se seguirá practicando, pero lo que es comer se come y se come bien. Ensaladas rusas, vitel tonet, algunos son un poquito más finolis, pero de todo y arriba de la mesa, ¿no? Ensaladas de todo tipo. Y bueno, bebida, ni hablar, bebida no para aplacar la sed, sino para que uno se ponga alegre, ¿no? En la fiesta, porque estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Después venía el postre, bueno, se abrían las latas de durazno en aquella época, ¿no? Turrones, nueces, avellanas, garrapiñadas, todas comidas nórdicas, todas comidas especial para verano, ¿no? Comidas nórdicas que trajeron nuestros antepasados de Europa, de diferentes partes, ¿no? Comidas que se comen ahora. En Europa está nevando, hace frío, como en Israel también, y bueno, comiendo con 40 grados de calor todas esas comidas, ¿no? Mantecol. Y ya no das más entre la fermentación de la bebida y nunca falta la comadre, ¿no? No olvidamos del clericó, dice, ¿no? Y traen un fuentón, vino, porque el vino, me decía una hermana que el verdadero clericó, ¿dónde está la hermana que me dijo eso? Se fue. Que el verdadero clericó se hace con vino, durazno, cosas le meten ahí, ¿no? Y al otro día marche uvasal, buscapina y todo lo que haga falta, ¿no? Todo para celebrar el cumpleaños de Jesús. Ni hablar de las pirotecnias, varios dedos volados, ojos reventados por algún corcho. Usted prenda la televisión al 25 y va a ver cómo desfilan en el Instituto del Quemado, en el Santa Lucía, que es el hospital de ojos. Todo esto para celebrar el cumpleaños, entre comillas, de Jesús. Y hoy hicimos un paréntesis, hoy nos tocaba hablar sobre el 7º mandamiento, pero hoy quise hacer un paréntesis, no quise evadir el tema, porque han habido algunas preguntas, algunas cuestiones sobre la Navidad. Así que vamos a abordar el tema de hoy, se llama el poderoso evento de la Navidad, el niño del pesebre. Pero me gustaría que antes de comenzar podamos tener un segundo de oración, ¿les parece? Para que nada nos distraiga, ni externa ni internamente, a la palabra del Señor. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, gracias por la vida. Gracias por permitirnos, Señor, ver la luz de un nuevo día, por poder incorporarnos, levantarnos, por poder, Señor, hablar y darte gracias, Señor, bendecir tu nombre. Gracias por permitirnos llegar hasta este lugar que hemos llamado casa de oración.
Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a la Grey, bendice a los amigos que nos visitan, Señor. Padre, que puedan oír tu palabra. Señor, tú no has guardado silencio. Hace 2000 años, Señor, que volviste a hablar y nos sigues hablando. No guardas silencio. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, ayúdanos a ser sensible a tu voz. Padre, abrimos nuestros oídos muchas veces a tantas cosas. Abrimos nuestros ojos a tantas cosas. Padre, ayúdanos a no cerrar nuestros oídos, a no cerrar nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón a tu palabra. Dame la gracia para poder compartirla en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a leer desde aquí este capítulo, después compartimos otros textos. Vamos a leer Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lo voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, como ustedes ya saben, que es una traducción que está más acercada, si bien no al original griego, sino al idioma actual nuestro, para que podamos entender el concepto de las palabras, aunque siempre hay que acudir a la versión Reina Valera, que es la que más se acerca a los originales. Lucas 2:1. ¿Lo tienen? Bien. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Paréntesis. Entre Nazaret y Belén hay unos aproximadamente 162 kilómetros. Es decir, como ir de aquí a Banfield, ir, volver y volver a ir 3 veces. Y un poquito más. Lo que se tardaría en un auto, en una ruta directa, más o menos 2-3 horas en auto. En aquellos tiempos le llevaría entre 4 a 6 días a caballo, o más días en burro, en asno, para poder llegar desde Nazaret hasta Belén. Nazaret, el lugar de origen de este matrimonio. Versículo 5. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Su prometida, su desposada. Ellos estaban casados, estaban desposados, pero no estaban todavía unidos físicamente. Ellos nunca no se habían conocido todavía hasta ese momento. Entonces fue una situación impresionante porque esta mujer niña, María, le dijo a su desposado que estaba encinta, que estaba embarazada, pero que no había conocido hombre. Qué situación tremenda. Si hoy te sucede a vos que sos novio, ¿no? Que venga tu novia y te diga, estoy embarazada pero no conocí hombre, sería muy dudoso, ¿no? Y en este caso no era para menos también. Pero qué tremendo. Vamos a ir avanzando, cómo Dios interviene hablando a María, un mensajero celestial, un ángel de Dios, el ángel Gabriel, y después también a José le habla un mensajero divino. Versículo 6. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. 7. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Perdón, ¿qué dice primer hijo, no? ¿Cómo dice la versión clásica? Primogénito, ¿no? Bien, es decir que si hay uno, después hay 2, 3, 4, 5. Si no, diría a su único hijo. Aquí nos damos cuenta que María tuvo más hijos. Y después, obviamente, está corroborado. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de telas, en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Bien, vamos a empezar a derribar mitos de la Navidad. Ustedes vieron a unos dibujitos religiosos que muestran a un Jesús con una ropa toda remendada, ¿no? ¿No? Como que es medio linchera, Jesús anda con un palito y un bolsito ahí caminando.
O sea, esa es la imagen exagerada de un Jesús totalmente miserable, pobre, no tiene ni dónde vivir. Entendemos, obviamente, que Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero hoy ya estamos hablando del ministerio, cuando Él renuncia a todo para cumplir su misión. Pero aquí vamos a ver que José, digamos, el tutor de Jesús, del bebé ese recién nacido, él era un oficial carpintero. No era un linchera, no era un pordiosero, no lo ponían en la entrada de un lugar para que pida limosna. Era un hombre joven, con todo el vigor, con un taller, una empresa, una mini empresa, o ¿cómo se dice? Una pyme, tenía una pyme. Y María era de ascendencia judía, criada en la usanza judía, una familia respetable, una familia que tenía su pasar económico, no digamos que eran ricos, pero vivían de lo que trabajaban. Aquí encontramos que Jesús termina naciendo en un lugar precario, no porque era un pobre, no porque no tenían dónde, andaban dando lástima, tocando puertas a ver si le daban un lugar, sino porque era el día del censo y no había lugar en los hoteles. Es como si en enero te querés ir a Mar del Plata sin reservar un hotel, una habitación, y vas a tener que dormir en la playa, abajo del muelle, ¿no? Porque no vas a encontrar lugar. Eso es lo que les pasó a ellos. Entonces, se derriba un poco el mito ese de que pobre Jesús quiso mostrar que, sí, realmente ahí nos muestra un gran ejemplo de humildad, pero era porque no había alojamiento disponible. Porque José preguntó por habitación, ¿cuánto cuesta la noche? Nos quedamos 3 noches, pagaba y se quedaban tranquilos. Por favor, algún servicio de desayuno, de almuerzo y cena, por favor. No había. Versículo 8. Esa noche había unos pastores de ovejas, de oficio, en los campos cercanos, que estaban cuidando su rebaño de ovejas. Otro paréntesis. En diciembre, ¿qué mes estamos? Diciembre. ¿Cómo está la temperatura en Israel? Fresquito tirando a frío, ¿no? En diciembre las temperaturas son bajas y en enero mucho más todavía. Y frecuentemente nieva, llueve, con temperaturas que oscilan de los 10 a bajo cero. Entonces, es complicado que los pastores hayan estado en diciembre, cuidando las ovejas en el campo. Otro mito que cae: Jesús no nació en diciembre. ¿Qué hago con el pesebre y el lechón? De repente, versículo 9, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Versículo 10, léemelo por favor, el 10. El 10 hasta, el anunciamiento ahí. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bien, esto que estamos leyendo, esto que estamos escuchando, esta es la verdad de la Navidad, esta es la verdadera Navidad. Ustedes quieren saber, le preguntan sobre la Navidad, le leen, por ejemplo, Lucas capítulo 2.
Pero hay algo interesante que a veces pasa desapercibido. Ya cayeron dos mitos, ¿no? Primero, que el Señor no nació porque no tenía plata en un pesebre. Segundo, que no era un 25 de diciembre, ni tampoco en diciembre el nacimiento del Señor. Pero aquí no se trata de traer polémica ni traer situaciones, sino se trata de traer al pueblo del Señor el verdadero significado de ese poderoso evento llamado la Navidad. Después ustedes van a ver cómo toma otro rumbo este mensaje. Lo que hay que tener en cuenta, ¿cuántos quieren escuchar a Dios? Bien, esta es la palabra de Dios, Dios hablándonos. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Dios nos está hablando. Amén. Algunos no quieren escuchar a Dios. No hay problema, el que no quiera escuchar a Dios se tapa los oídos, se va, no hay problema con eso. Pero fíjense en qué interesante que Israel sufrió el silencio de Dios por 400 años. Desde el último profeta Malaquías no hubo voz de Dios por 400 años. Solamente tenían los escritos que prometían al Salvador, prometían al Mesías, prometían la simiente de Dios, pero no lo veían y no pasaba nada. O sea, en ese tiempo, los que no querían escuchar a Dios estaban contentos, porque Dios no hablaba. Pero de repente, en este versículo, se rompe ese silencio. Y no fue Juan el Bautista el que comienza hablando, sino que fue un ángel. Versículo 9. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. No importa su nombre, como bien decía Esteban, no importa el nombre, sino que era un ángel del Señor, un siervo, un mensajero del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó y los pastores estaban aterrados. Métanse en esa situación, ¿eh? Pastores charlando sobre el campo, sobre las ovejas, sobre la producción de lana o sobre cuántas ovejas vendió su patrón, qué sé yo. Y de repente ese cielo, podemos imaginar un cielo estrellado, es iluminado por seres divinos, seres celestiales, luminosos, enceguecedores, que aparecen, solamente aparecieron y se llenaron de temblor y de temor. Nosotros, gracias a Dios, mis amados, no tenemos acceso muchas veces a las esferas espirituales, en poder ver. ¿Por qué? Porque se pueden generar dos cosas. Se pueden generar, por un lado, que fascinación, y hasta que aparece un ángel y nos postramos todos a adorar al ángel, como le pasó a Juan. O puede pasar lo otro, puede pasar que nos agarre un ataque cardíaco, que nos agarre un impacto, una desesperación al ver semejante ser. Eso les pasó a estos pobres y humildes pastores. Versículo 10. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un pesebre. Interesante las cosas que Dios hace, la inteligencia, la sabiduría que hay en las cosas que Dios hace. Porque imaginémonos que José hubiese encontrado una habitación en uno de los hoteles. Entonces los pastores tendrían que estar abriendo puerta por puerta, porque seguramente había más de un niño con pañales, ¿no? Y a ver, golpeando, ¿cuándo nació? ¿En qué momento? ¿No? El único que estaba en un pesebre, rodeado de animales, allí en un lugar, detrás de una casa, o generalmente los pesebres estaban debajo de una casa, en un sótano, y allí encontraron ese cuadro de María con su bebé, y José allí al lado. Lo reconocerán. Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en los cielos más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Léeme ese versículo, por favor, el 15. No, el 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. Y ahí me lo imagino a ese, gloria a Dios en las alturas. Sí. Gloria a Dios. Y hay un mensaje que se da por la televisión, ¿no? Que aparecen estos hombres vestidos de largo, ¿no? Que agarran un muñequito del pesebre y dicen, lo tienen que meter dentro de su corazón, dicen, ¿no? Porque dice la Biblia, dice que gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. ¿Escucharon esa frase? La Biblia no dice eso. Paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Porque hasta ese momento el hombre era enemigo de Dios. Pero este niño que iba a nacer iba a traer paz entre ellos y Dios. Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fíjense en qué interesante. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. 18. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Comenzó el evangelismo, comenzó un mensaje evangelístico. De boca a boca comenzaron a contar esta aparición celestial, esta confirmación al ver el cuadro del pesebre, versículo 19. Pero María, o Miriam, en hebreo María es Miriam, guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Qué tremendo. ¿Qué es lo que ella guardaba en su corazón? Todas estas cosas. Lo que esos humildes pastores acababan de contarle. No son por sencillas esas palabras de esos humildes pastores que quizás no eran elocuentes en su habla, no tenían palabras bonitas o rebuscadas para contar un tal evento, pero esto a María le inyectaba fe. Esto a María le prestaba fe. ¿Por qué? Porque la anunciación, ella cuando va a quedar embarazada, viene el ángel y le anuncia. Y ella guardó en su corazón, dice, aquí tu sierva, haz conmigo lo que sea. José cuando se entera de tal situación, miren qué tremenda reacción de este hombre piadoso, por eso Dios no eligió cualquiera. José cuando se entera de María que estaba embarazada dijo, esta me engañó. Pero la amaba tanto que no quiso difamarla y se iba a ir en secreto. Porque ella podía ser apedreada inclusive. Podía haber sido apedreada María. O sea que José fue un protector de María porque dijo, no, ese hijo es mío. No tengo por qué darle explicaciones. Tremenda situación. Y ahora que el ángel que le habla a María, el ángel que le habla a José, y ahora el ángel le habla a tercer grupo de personas que nada que ver, confirmando lo que Dios está haciendo. Amados, cuando Dios hace algo, comienza a confirmar. Primero Dios te habla por tu pastor, Dios te habla por los ministros, Dios te habla por personas que no pensás que te pueden decir algo, Dios te habla, y Dios te habla por medio de las circunstancias. Te va llevando todo, ¿no? Todo te va llevando a la voluntad de Dios. De ahí a que vos hagas la voluntad de Dios es otra historia. María sí, porque María guardaba todo en su corazón. María conservaba esto todo en su corazón. Lo abrazaba en su corazón. Y aprendemos la pureza en todas las cosas de esta mujer. Y María no es la María que uno se imagina. No es la María de las imágenes, ni siquiera es la María de las películas. Esta María era una joven judía que amaba a Dios. Esta María podemos llamarla una santa, así como tú eres santo, así como vos sos santo, pero no por tus propios méritos, sino porque Él te santificó.
porque Él te apartó. María era una mujer santa, y podemos decir tranquilamente, sin que nos pongamos tensos, que en esta situación era una santa virgen. Que esa palabra nos medio como, ¿de qué estás hablando? ¿No? Estamos hablando de que esa joven mujer que amaba al Señor era una virgen. No había conocido varón, no se había tenido relaciones sexuales con su esposo, y ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Ese es el misterio de la piedad. Y aquella mujer santa, judía, guardaba todo en su corazón, y eso acrecentaba su fe. También el ángel le dijera en otros días anteriores, meses anteriores, una espada traspasará tu corazón. Amados, ¿cuántos tienen hijos? ¿Tienen hijos? ¿Los aman? ¿Están dispuestos a dar la vida por ellos? Sí, ¿no? Yo contaba esto ayer, los hermanos de Banfield están reescuchando la prédica. Son masoquistas, bueno. Ayer mi hijo Eliel se iba a la reunión de jóvenes, bueno, él se prepara, se baña, sale. Entonces, ¿por qué calle va? ¿Por esta o por esta? No sé, salgo y veo que me sale. Así, esa respuesta, ¿no? Y agarra para allá y uno sale y lo mira y va hasta la esquina y no y lo mira. ¿Por qué no lo acompañás directamente, no? Porque estás saliendo vos también, ¿no? ¿Por qué hace uno eso? Bueno, ¿saben por qué hace uno eso? Porque desconfía de Dios. Obviamente que hay que ser precavido, obviamente que no vas a mandar a tu hijo a comprar a las 2 de la mañana, etcétera. La situación está muy peligrosa, ¿no? Pero uno ama a sus hijos. Uno cuida a sus hijos. Cuando nacen, cualquier cosita, ¿no? Un granito que le sale, va corriendo al médico, ¿no? Cualquier cosita y el médico te dice, señora, reviéntele el granito, póngale alcohol y ya está, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero uno se preocupa por sus hijos. Ahora, imagínate que vos engendres un hijo para que muera. Y me vas a decir, todos van a morir. Bueno, te lo hago más difícil. Que tengas que engendrar un hijo y que el propósito sea que esa persona va a ser asesinada. Y que vos lo vas a entregar. Y ahí se hace difícil. Te lo hago más difícil si querés. Que ese ser que con tanto amor criaste, con tanto esmero lo cuidaste, lo guardaste, va a ser asesinado por personas malas, perversas, pecadoras, que odian inclusive a ese ser para salvarlos. En ninguna parte del planeta existiría alguien con un pensamiento así. Estaría loco si alguien piensa así. Pues Dios hizo eso. Vamos a seguir leyendo. Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Todo sucedió como el ángel les había dicho. O sea, este es otro principio. Cada texto uno puede sacar tantas riquezas, ¿no? Pero cuando Dios dice algo, lo va a hacer. Con tu aprobación, sin tu aprobación. Si Dios dijo algo, Dios lo va a hacer. Por eso esos falsos profetas que andan profetizando, el Señor te dice, vas a ir a Europa a grabar tu CD, Esteban. Y después no se cumple. Y vas a tocar en no me sale el nombre de este boliche francés, donde estuvieron los ISIS. Ahí vas a tocar. Y después no se cumple. Y el profeta dice, no, te faltó fe. Entonces no es una profecía. No habló Dios. Porque dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si Dios dice algo, se tiene que cumplir. Entonces cuando Dios habla, se cumple. Y yo te digo algo, te digo hoy en profecía. Si obedeces a Dios te va a ir bien. Si desobedeces te va a ir mal. Amén. Eso se va a cumplir. Amén. Estoy convencido de que ya saben que no nació Jesús un 25 de diciembre.
Esto para ubicarnos en la verdad. ¿Amén? Porque estamos comprometidos con la verdad. Y estar comprometidos con la verdad no es solamente ir a un congreso o decir un eslogan. Comprometido con la verdad es comprometido hasta la médula con el Señor. Y queremos la verdad. Amén. ¿Por qué digo esto? Bueno, muchas razones, ya lo expliqué. Una de ellas es que no existe ninguna evidencia que indique que Jesús hubiese nacido el 25 de diciembre, porque los pastores que moraban, dice, estaban en los campos y hacía frío. Y es imposible. En invierno los pastores no salen a apacentar a sus ovejas de noche en el invierno. Aún inclusive el Osservatore Romano, que es el periódico del Vaticano, dice lo siguiente: históricamente la verdadera fecha del nacimiento de Jesús permanece bajo un velo de incertidumbre. No lo sabemos, pero estamos seguros que no fue ni 25 ni diciembre. Bien, cada año, esto porque una hermana me preguntaba, ¿es pecado celebrar Navidad? Digo, no, te voy a decir lo que es pecado. Pecado es no temer a Dios, no amar a Dios y no amar a tu prójimo. Eso es pecado. Ahora, ¿qué hacemos con la Navidad? ¿Armamos el arbolito? ¿Qué hacemos? Dónenme todo a mí, el lechón, los chivitos. No, dice. Miren, esa es una buena oportunidad para pasar en familia. Si tenés el pesebre armado, está perfecto, no hay problema. Mientras no te ponga a adorarle ahí, ponerle vela, está todo bien. Acá se trata, amados, de la esencia. Se trata si realmente naciste de nuevo y entendés esto. Cada año, cuando celebramos la Navidad, recordamos el momento de la historia, cuando Dios entró en nuestro pequeño rincón aquí en el universo de una manera asombrosa. En términos teológicos se usa la palabra encarnación para explicar este evento. O tratamos de simplificar el fenómeno que conmemora la fecha diciendo, fue cuando Dios se hizo hombre, y decimos, bueno, después de observar ese pesebre, estamos ahí como el Chavo, ¿no? Mirando el pesebre, el cosito, y nos incorporamos, damos vuelta a la espalda, nos alejamos y decimos, ah, qué lindo, qué tierno, qué hermoso. Y seguimos con nuestra fiesta, con nuestra comida y con nuestro clericó. Pero no entendemos ni siquiera un poco, o en reglas generales, la gente no entiende. Se hace llamar cristiana, pero no entiende el verdadero significado de la Navidad. En realidad, es imposible entender con nuestra mente humana lo que sucedió hace ya más de 2000 años. Porque si tendríamos que celebrar el cumpleaños de Jesús, no sería un cumpleaños, sería un cumple siglo, un cumple milenio. Pero ¿cómo se puede celebrar el cumpleaños de alguien que es eterno? Tratar de entender la realidad del nacimiento del Señor, mirando esa escena del nacimiento y quedarnos ahí, como el mundo llamado hoy cristiano de una manera tradicional, se queda en dos eventos. Se queda en el pesebre y se queda en la cruz. En esos dos eventos nomás. Y de ahí salta, espera una fecha y celebra la otra. Esto es como tratar de ver un partido de fútbol o una película, ¿no? Cuando ya pasaron 90 minutos. Y te preguntan cómo estuvo la película, si estuvo buenísima. No puedes decir eso porque no la viste entera. Quedarse solamente con el pesebre sin entender la esencia, el significado de este poderoso evento, es quedarse en la ignorancia. Trataré en breves minutos, ¿no? Obviamente, de llevar a la conciencia de lo que significó esta fecha. A menos que entendamos realmente quién fue ese niño Jesús y lo que él había decidido hacer antes del día de su nacimiento. Recién en un furcio Ezequiel dijo, decidió Josué nacer, ¿no? Algo así, ¿no? Y viene justo a colación porque sobre la faz de la tierra no ha existido ninguno que haya decidido el día de su nacimiento. ¿Alguno de ustedes decidió nacer?
No, yo quiero nacer en verano, porque en verano es más lindo, ¿no? O en invierno, así me tienen todo el día abrazadito. ¿Cómo haces para decidir? No podés. Por ahí los padres ahí más o menos pueden decir, no, vamos a esperar un poquito, ¿no? Vamos a salir de vacaciones, esperamos un poquito, y después, en el invierno, podemos tener nuestro hijo, ¿no? Etcétera. Pero el único ser en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del universo, que decidió el día, la hora, cómo y cuándo, fue Jesús. Ahí ya empezamos a darnos cuenta que ese simple niñito del pesebre es algo más que un niño envuelto en pañales. Jamás comprenderemos la razón de la gloriosa celebración de esos ángeles. ¿Por qué tanto alboroto? Porque dice que esos ángeles empezaron a cantar. Algo que la persona común y corriente habría visto simplemente como algo maravilloso, pero ¿de qué se trata todo esto? El misterio de la encarnación. En su carta a los cristianos de Filipos, el apóstol Pablo escribe un comentario fascinante en cuanto a la Navidad. Quizás se lo ha leído, se lo ha pasado por alto, pero aquí el maestro apóstol Pablo, él habla sobre la Navidad. Sin embargo, este pasaje nos dice más sobre el verdadero significado de la Navidad, que muchos versículos quizás no ahondan, pero Pablo sí. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendas palabras. Cuando Pablo se refiere a la encarnación de Cristo como un ser humano en esta tierra, prolonga la idea recordándonos que Él existió antes, aún de la creación de ese hogar que iba a ser la tierra, aún de la creación del sol que lo iba a iluminar, aún antes de la creación del universo. Él es Dios. ¿Están de acuerdo con esto? Jesús es Dios. Ese es un ejemplo sencillo para referirse a la transformación que ocurre cuando alguien se vacía a sí mismo, porque dice despojándose. Dice no aferrándose o no tomando como cosa que aferrarse. A ver cómo dice. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy cantamos sobre la cruz y vamos a conmemorar la muerte del Señor, recordar su muerte y su resurrección y su retorno. Pero mis amados, David dice que yo clamé a Él y Él inclinó su oído. Ahí el Señor está teniendo un acto de humillación con el solo hecho de inclinar su oído hacia un simple mortal, un pecador, que si no fuera por su propia gracia es merecedor de ser destruido. Cuando nosotros oramos, Él tiene la delicadeza, el detalle, Él tiene a bien humillarse y escucharnos. Tenga mucho cuidado cuando se dirige a Dios. Recuerde el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenga mucho cuidado cuando toca la puerta del cielo, porque el Señor tiene la delicadeza, tiene la atención de escucharnos. Ya eso es humillarse. Ahí nos está mostrando el Señor su faceta de humildad. Pero no bastó con eso, sino que Él descendió a la tierra, se hizo hombre, se engendró en una mujer llamada María. Y estando en condición de hombre, bajó más todavía.
se humilló a sí mismo, siendo Dios, siendo el Rey de Gloria, haciéndose obediente, sometiendo todo su poder, toda su deidad, toda su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia a un cuerpo de un bebé. Y después, cuando él creció, mostró obediencia hasta la muerte. Y no muerte por un infarto, no muerte por un accidente, no muerte porque le clavaron un puñal, sino muerte en una cruz vergonzosa. Él nació para morir por nosotros. Amados, debemos comprender esto. Si el mismo Señor sirvió a Dios Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Estás sirviendo al Señor? Servir al Señor no significa agarrar un micrófono, o tocar un instrumento, o ser evangelista, o ser la coreografía, ser panderista. Servir al Señor es ser un adorador las 24 horas del día. ¿Y saben qué? Pablo usa una palabra diferente, usa una palabra shema, que se refiere al aspecto externo, que puede en realidad ser temporal o efímero. El Señor toma la forma humana, pero Él sigue siendo Dios, no nos olvidemos. 100% Dios. Lo que Él hizo es reprimió su poder, no lo usó completamente. Él podía conocer el pensamiento de las personas, pero no abusó de eso. Tremendo, ¿no? El niño Mesías era un ser de otra clase, era de otro lugar, que tomó una nueva naturaleza, la humana, pero sin cambiar quién era Él realmente. Jesús Dios, desde la eternidad, a quien los ángeles adoraron, y que habita en la luz inaccesible. Aquí nos habla la palabra del Señor de este aspecto en 1 de Timoteo 6:16. Fíjate cómo lo presenta Pablo al Señor Jesús en su gloria. 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Él dejó atrás su estado infinitamente glorioso a propósito, y con un propósito, y se humilló a sí mismo. Vos como cristiano debes humillarte a ti mismo, debes humillarte a vos mismo. Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dotado de inteligencia, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Pero cuando más tengas de Dios, más humildes debes ser. ¿Cómo se demuestra esto? Cuando vengan los tiempos de adversidad, cuando vengan los tiempos de agresiones, de traiciones y decepciones, tenés que tener un corazón humilde. No podés responder como respondería un mundano, sacando toda la artillería para atacar al que te atacó. Imagínense que el Señor, siendo Dios, se despojó de todo eso. Se humilló para cumplir su objetivo, y su objetivo era morir en la cruz. Y de eso se trata en realidad la Navidad. ¿Qué significa que Dios se hizo hombre? Que creó todas las cosas con su poder y quien con toda la creación refleja su persona, que ese ser se despojó a sí mismo. Vamos a ver Juan 1:3. Aquí vemos la primera palabra del Evangelio de Juan, que es Bereshit. En hebreo es en el principio, el mismo nombre que lleva el Génesis. Juan habla del principio, del mismo principio que habla Moisés en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí comienza así. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes vieron que los días domingos, 7 de la mañana, aparecen unas personas simpáticas con unos libritos, atalayas dicen, golpean la puerta, ¿no? Estás durmiendo, descansando, ¿no? Y te traen libritos, etcétera, y son simpáticos, tratan de convencerte de que la religión de ellos es la verdadera, etcétera, 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 ¿no? Pero vos si abrís la Biblia de ellos y lees el versículo 3 de este Juan 1, Juan 1:1, de vuelta. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia de ellos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Esa pequeña palabra cambia el sentido total del texto. Y eso es un texto, es un versículo anticristo, es un versículo demoníaco, doctrina de demonio. Aunque vos digas, no, pero tiene lindos dibujitos para usarlo para la escuelita dominical, tiene unas lindas enseñanzas. Fuera con eso, hay buenos maestros de la verdadera palabra de Dios. Amados, yo he conocido gente que en la escuelita dominical usa el libro de los testigos de Jehová y realmente, mis amados, es lamentable. Porque es una religión anticristiana. Porque toma a Dios, a Jesús, que era un Dios, como diciendo, era uno más de los tantos. Pero fíjense en cómo aquí mismo la palabra de Dios se responde, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? De vuelta, ¿por quién? Por Él. Bien. Y sin Él, ¿Y nada, sin quién? Sin Él. Sí. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habla de Jesús, del Verbo, sigue hablando. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién sino Dios puede crear? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada fue hecho, porque Él es Dios. Todo lo que vemos con nuestros ojos, ¿qué ves delante de tus ojos? Un pastor bien parecido al mono. Ves gente, ves ventiladores, la pared, ese color naranja hermoso, todo, ves lindo. Todo lo que ves, tus ojos, todo lo que ves, lo creó el Señor. Ah, si ese ventilador no lo creó el Señor. No, pero el material con que está hecho, lo creó el Señor. Si empezás a desmenuzar todo lo que hay aquí, lo fundís, se hace todo materia, se hace todo, como es, minerales, etcétera. Eso estaba en la tierra antes de estar ahí. Si miras al que está a tu lado, fue formado del polvo de la tierra. Todo lo hizo el Señor. Él lo hizo. Entonces, ahora, todo lo que ven nuestros ojos a simple vista, todo lo que ven nuestros ojos con un microscopio, ¿qué se ve con los microscopios? Se ven bacterias, microbios, es un mundo ahí, otro mundo, ¿no? De seres vivos. Eso lo creó el Señor. Ahora, ¿qué ves con un telescopio? Nada, porque no tengo, dice. Con un telescopio se ven, el Hubble es el telescopio que está en el espacio, enviando fotos de galaxias, de lugares donde va llegando, impresionante. Nuestros ojos a simple vista no lo ven un montón de lucecitas y estrellas, pero ellos nos hacen ver cosas que a simple vista no se ven. Eso también lo creó el Señor. En estos días publiqué, les animo a que entren al muro de Casa de Oración Banfield Berazategui. En Filipinas, en Vietnam, encontraron una cueva en una selva. Mira, el hombre quiere descubrir otras estrellas, ¿no? Pero en la tierra hay lugares donde el hombre virgen, que el hombre no ha entrado. Encontraron una cueva donde hay un ecosistema allá adentro. Hay como entradas de mar, de ríos, hay como mesetas llenas de plantas y de flores, como que el Señor puso planteros, macetas allí. Impresionante, un arte, el gran diseñador, el Señor. Todo eso lo hizo el Señor, el mismo niño del pesebre. Sabemos que, por datos científicos, que el universo visible, algunos científicos piensan que contiene 100.000 millones de galaxias. Ya 1000 es demasiado.
para entenderlo. Cada uno de los cuales tiene un diámetro de millones de trillones de millas de ancho. Y que cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Eso significa que en el universo hay más de 1.000 millones de trillones de estrellas. Y ya quedamos estrellados de tantos números. Para poner en perspectiva estos números astronómicos, dar vuelta a la Tierra para cumplimentar para dar 7 veces la Tierra en un segundo, se requiere viajar a la velocidad de la luz. Un segundo es 1, 2, creo que es por ahí, ¿no? En ese espacio, viajar 7 veces alrededor de la Tierra. Tipo la hormiga atómica, sí. Satanás creo que hace eso, puede rodear la Tierra en esa velocidad. Tremendo. Entonces, para poder entender las dimensiones del espacio, las dimensiones de la galaxia, no hay que viajar a 100 kilómetros por hora, no llegas más. A 300.000 kilómetros por segundo. Podría viajar a esa velocidad, sí, pero no hay máquinas para viajar en esa velocidad. Y si viajaras a una velocidad promedio, tendrías que vivir más o menos entre 800 y 1.000 años de existencia para poder llegar de una punta a un lugar más cercano. Pero incluso a esa velocidad, para cruzar el universo conocido, se necesitan al menos 28.000 millones de años de vida. Yo no sé si llego a los 70. Aún más alucinante es que la mayoría de los científicos coinciden que el universo se sigue expandiendo. Ahora, el universo está lleno de energía. La energía y el poder que hay, por ejemplo, en los trillones de estrellas, es incalculable. De hecho, se ha hecho un experimento, no sé si alguno pudo ver eso, de un pastor que toma los sonidos del espacio y ha hecho un concierto, una canción para el Señor. Que diferentes estrellas, según sus rotaciones, hacen un sonido, algunos hacen sonido como de violines, otros hacen sonido como de acordes de guitarra o de una trompeta. Como que el universo entero está dando un concierto para el Creador. Las estrellas de nuestro sistema, la estrella, el Sol de nuestro sistema solar es uno de los más pequeños. Calienta la Tierra y crea la energía necesaria para que estemos vivos. ¿Y saben qué? La Tierra cabría 1.000.000 de veces dentro del Sol. Con razón, está haciendo mucho calor, ¿no? Es grande el Sol. Es comparar una pelota número 5 con una bolita de jugar. La Tierra es chiquitita al lado del Sol. El Hijo de Dios, aquel niño del pesebre, creó todo esto y le dio la energía y le dio la belleza. Le dio el poder que tienen. Y estamos mirando solo el poder creativo de Dios. La materia, solamente eso. Estamos hablando solamente de eso. Hay cosas que aún están por verse. Hay cosas que todavía no vemos y que veremos de una manera u otra. Amados, tanto el cristiano como el incrédulo va a ver la gloria de Dios. El incrédulo, cuando esté allí delante del trono blanco, en el juicio final, y vea a los ángeles y vean los portones del cielo, casi digo, se va a querer matar, ya está muerto. Está vivo, pero no, quédate y enseguida te voy a mandar a un lugar donde vas a morir toda la eternidad. Es tremendo, mis amados. El incrédulo va a ver y se va a recordar. Dice Daniel que va a ser un día de confusión y remordimiento, porque se van a acordar las palabras del predicador. Como aquel rey, ¿cuál fue el rey que casi Pablo lo convence? Agripa, gracias. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco así estuvo en el cielo. Por poco así está en el infierno. Que no te pase. Que no cierres tus oídos a la voz de Dios. Porque este mensaje de Navidad no se está hablando de un mensaje romántico, de un niñito rodeado de burros y ovejas, sino te estoy hablando del Creador que vino a nacer para morir en la cruz, para salvarte de ir al infierno.
Es el Hijo de Dios que le dio el poder a esta creación. Y estamos mirando solo la parte creativa, apenas una pequeña fracción de todo el poder que le pertenece al Creador, quien es infinitamente mayor y más glorioso que lo creado. Entendeme esto, por favor. Dios es más maravilloso que todo lo creado. ¿Hay algo que te fascina? Sí, los ojos de mi novia, esos ojos azulados que tiene. El Creador es más hermoso. ¿Te fascina ese auto que te compraste, esa computadora que no te deja dormir, ese viaje, esas montañas, ese mar? ¿Te fascina el cielo? ¿Te fascina? Nuestro amado Salvador es más hermoso. Por eso es digno de alabanza. No debemos cesar de alabarle, mis amados. La tierra no debe cesar de alabarle. Por eso debe haber en diferentes partes del planeta, las 24 horas del día, haciendo vigilia, cantándole al Señor. Fue ese Creador quien se despojó de toda la gloria y de todo su poder para entrar en esta pequeña galaxia llamada la Vía Láctea, en un grano de arena que es el planeta Tierra, para venir a salvarnos, convertirse en un vulnerable bebé, en un bebito. Ese pequeño niño que luchó por salir de su madre. ¿Ustedes se imaginan que María no tuvo que pujar? Y José le decía, puja, puja, ¿no? Y ahí nació Jesús. No es que vino un ángel y tocó ahí, salió. No, mis amados, normal. Durmió su primera noche. Y qué sé yo, José se sacó el poncho, algo, suavizaron eso rústico de ese lugar, y ahí lo apoyaron a ese bebé tiernito, recién nacido, llamado Jesús. Él se despojó de su gloria por nosotros, se despojó de su esencia por nosotros. Él, aquel que era la imagen de Dios invisible, ahora se convierte en el primogénito de toda la creación. Vamos a leer Colosenses, y quiero que el locutor remarque la palabra Él. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Él, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a darle la gloria a Él con un aplauso. Todo para ti, Señor, todo para Él. Nuestras vidas te pertenecen, Señor. Nuestras manos te pertenecen, Señor. Aleluya. Él es el que mantiene todo unido por su poder. Él se permitió ser tan el que creó todo. Y no solamente lo creó y lo dejó inerte, sino que le dio energía, le dio poder. Él tocó de alguna manera tu corazón cuando fuiste engendrado, y allí comenzó a latir tu corazón. Cuando te hicieron la ecografía a tu mamá, el corazón se escuchaba. Cuando se lo hicieron a Eliel, me acuerdo que se escuchaba por los pasillos el corazón de Eliel. Cuando era una cosita así, bueno, no sé, un poquito más grande. Se escucha el corazón, impresionante. ¿Quién le dio ese latido? Él. Aquel que hizo todo eso se permitió ser tan impotente, tan vulnerable, que su existencia misma dependía de una humilde condición humana. Y Él sabe que nuestra condición humana es realmente muy frágil y muy humilde. Es posible que para algunos no sea difícil creer que nuestro Creador nos amó y quiso acercarse, y quiso unirnos al Padre. Quiso Él hacer un puente que estaba roto por el pecado. Aun cuando nuestros pecados habían creado ese abismo, esa separación entre yo y Él.
Pero lo que debe ser una maravilla absoluta para nosotros es que todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos de caer en ese abismo y estar, no solamente, amados, nos salvó, sino que Él nos va a llevar a vivir con Él. Porque podía haberse quedado con salvarnos, de no ir al infierno y bueno, ahí nomás, pero no, nos salvó y nos hizo coherederos juntamente con Cristo. El pesebre es un testimonio impactante del amor, es una demostración de amor inmensurable. Anoche una persona me decía, yo quiero amor, yo necesito que me amen. No encuentro amor, me decía esta persona. Y yo le decía, ¿querés una demostración de amor? O sea, yo te puedo abrazar y decir, te amo, y va a ser sincero mi abrazo. Pero la demostración de amor sucedió hace 2000 años, y una de las pruebas es el nacimiento de Jesús. De molestarse a venir por nosotros, mis amados, esa es la verdad. Aunque Jesús vino a este mundo en un manto de debilidad, no hubo ninguna debilidad en la manera como Él vino a nosotros. Porque, ¿por qué no hay debilidad en ese nacimiento? Porque solo un poder infinitamente mayor pudo realizar ese milagro. Nuestros cuerpos humanos, contienen un estimado de 100 trillones de complejas células. Somos, dicen algunos, la maravilla de la clase más compleja de la ingeniería. Si descompagina algo, ahí está, solo el creador puede ahí hacer algo. Pero realmente nuestro cuerpo es como un universo interno. Ahora imagínense solo el tratar de nosotros humillarnos para convertirnos en una de esas células. No te digo nada que te vayas a otro planeta a hacerte un niño, sino te estoy diciendo que te transformes en una célula. No podrías, por más inteligente que seas. ¿Qué clase de conocimiento, qué clase de creatividad y poder fue necesario para que el Creador eterno se convirtiera en un bebé sin dejar de ser Dios? ¿Cómo podríamos nosotros meter todos los grandes océanos de los 7 mares en un vaso de agua? La lógica, la física, el espacio, las matemáticas nos dicen que es imposible. Pero vemos el milagro de Dios, que siendo aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, aquí era contenido en el cuerpo de un bebé. No sé si me hago entender, mis amados. Vamos a leer Efesios 1:23. ¿Cómo pudo aquel que lo llena todo hacerse un bebé? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese cuerpo contiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo pudo limitarse a sí mismo a un útero de una mujer? Y aún así capaz de llenarlo todo. ¿Cómo pudo Jesús? Hay poder en su humildad. Hay poder en la humildad. Hay poder en la humildad. Estamos acostumbrados a escuchar, hay poder en la sangre, ¿no? Digan, hay poder en la humildad. Poder en la humildad. Si sos humilde, el Señor te exaltará. ¿No fue también esto un milagro? Él lo hizo por nosotros. En Jesús la humildad y debilidad no son las mismas cosas. ¿Cómo es esto? En nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestras debilidades. Y somos demasiado orgullosos para demostrar nuestras debilidades. No queremos sentirnos vulnerables, que todos vean que somos lo que somos. En cambio Jesús, el Señor, sin embargo, la fragilidad humana de Cristo nació de su gran poder. Aquel que es inmensurable en su grandeza, estuvo dispuesto a ser contenido en un cuerpecito tan liviano
que se podía sostener con una mano. ¿Vieron un bebé cuando nace que uno se da el lujo de tenerlo así? Yo a Ruth me acuerdo que la tenía así, a ella le gustaba estar boca abajo, así como gato ahí abajo, con las piernas colgando, yo la tenía así. Para mí era cómoda llevarla así. Ahora ella me lleva a mí, ¿no? Aquel que todo lo sabe y que ve toda la actividad que hay en la galaxia invisible, en los telescopios, en esas células, en esos microscopios, Él sabe todo. Amados, el principio del pesebre nos muestra que el Señor está en los mínimos detalles. Él conoce tu vida, Él conoce tu corazón, Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu cuerpo. Él sabe qué te hace falta. Él sabe qué te sobra. Amados, Él permitió que su mente se limitara a la mente de un bebé. Aquel cuya palabra hizo que existiera el universo, ahora se permitió llorar como un niño que tenía hambre y quería prenderse de la teta de la madre. Ahí vemos un milagro asombroso, cómo Él se humilla. Él se permite ser incapaz de comunicar sus necesidades más básicas. Aquel que es el verbo de Dios, ahora no podía ni siquiera decir que tenía hambre, sino que lloraba como un bebé para que su madre se dé cuenta que tenía hambre. El que tiene legiones de ángeles poderosos a su cargo, bajo su control, ahora confió su bienestar a un humilde carpintero y a su jovencita doncella madre. Este es el Creador, este es el niño del pesebre. Termino con esto. Así que, en esta Navidad, celébralo. Porque como dijo nuestro pastor Chuy Olivares, no importa si fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no importa. Lo que sí importa es que Él vino. Amén. En la palabra de Dios no está estipulado que debamos celebrar, no hay un mandamiento, guardarás el día de la conmemoración del nacimiento del Salvador. No está. Tampoco dice que tenemos que salir a tirar cohete, petardo y atracarnos de comida. Todo lo contrario, es un buen momento para pasarlo en familia. Si lo pasás en una familia cristiana, qué buen momento para orar juntos. Si no, esperé a las 12 de la noche. Si quieres, esperalo. No te vas a ir al infierno por levantar una copa, etcétera, ¿no? Amado, yo te animo a que lo hagas con un corazón totalmente para la gloria del Señor. El que come, para la gloria del Señor come. El que no come, el que ese día no, yo hago ayuno, hermano, son todos paganos eso. Bueno, para la gloria del Señor hace ayuno, no hay problema. No hay problema. Está de más decir a un cristiano nacido de nuevo, hermanito, cuidado, que no se te zafe el alcohol, ¿no? Que cuando los vecinos empiecen a pasar Leo Mattioli o el Potro Rodrigo, no te pongas a bailar con ellos. O sea, para un cristiano no hace falta ni decir eso. Para una cabra por ahí habría que decirle, che, hasta que te conviertas, fíjate que portate bien, ¿no? Pero para una oveja, yo ni me molesto en decir, porque hay un contexto de enseñanza de la palabra de Dios que venimos alimentándonos, ¿sí o no? Así que, en esta Navidad, al ver la televisión, o en algún hogar, el pequeño bebé en el centro del pesebre, ¿no? Algunos arman el pesebre. Reflexionen o reflexionemos a estas alturas. ¿Por qué Él vino? ¿Por qué Él bajó a la tierra? Y el alcance de ese poder que tuvo antes de que existiera el universo. Y que como Él lo creó todo, que Él decidió venir a Belén de Judea, transformarse en un bebé. Los ángeles celebraron porque los ángeles sabían que el propósito era la salvación del hombre. En este tiempo existe otro problema gravísimo que termina llevándonos al otro extremo. Porque el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, o amar a uno, despreciar al otro, etcétera. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. En este tiempo es un tiempo donde comienza el afán del consumir, el consumismo.
Y hay gente que si no tiene la mesa llena, se deprime. Hasta cristianos se deprimen. Ni milanesa puede hacer. ¿Saben que un día nosotros pasamos, y esto lo cuento como testimonio, no para dar lástima, ni para mostrar, nada de eso. Resulta que nosotros, a los que conocen mi casa, saben que edificamos nosotros una losa importante. Y nos metimos hasta acá en deudas, créditos, y nos quedamos sin un peso. Llegó diciembre y compramos salchichón primavera, pan árabe, mayonesa, quesito, una gaseosa en el patio. Tranquilitos, dándole gracias a Dios por esa Navidad, por el año que terminaba. Entonces, no debe ser nuestro Dios el plato de comida. Si tenés, dale gloria a Dios. Y si tenés demasiado, compartí con alguno que no tiene. Que tiene salchichón primavera Estamos en un mundo consumista. Tanto es así que el significado de la Navidad, históricamente, desde que se ha comercializado, tiene que ver con Papá Noel. Y yo había puesto la vez pasada un aviso donde estaba el pesebre, ¿no? Y estaba el Papá Noel ahí, ¿no? ¿Qué hace acá?, le dice uno ahí. No, callate, que con esto vamos a un negocio por siglos, ¿no? Y de eso se trata. El mundo hoy, los niños de hoy, ayer contaba nuestra maestra de la escuela dominical, Romina, allí en Banfield, que los niños se asombraban al descubrir el significado de la Navidad y que Papá Noel no es el centro, sino que es Jesús. ¿Y por qué vino Jesús? Vos le preguntás a los niños de Navidad, te dicen regalos, cohete, Papá Noel, Coca-Cola, te dicen. El verdadero significado de la Navidad, mis amados, no se trata de celebrar una fecha, se trata de adorar a Cristo. No se trata del arbolito navideño, si lo armo, no lo armo, armarlo. Las lucecitas son lindas. No te ponga a inclinarte, poner una alfombra y adorar al arbolito. Si te gusta, hacelo. No hay problema con eso. Si no te gusta, no lo hagas. No hay problema con eso. No se trata de Papá Noel, no se trata de los regalos, no se trata de la comida. Se trata del niño del pesebre que vino para salvarnos, que vino para morir en una cruz, para salvarnos de ir al infierno. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque te humillaste. Señor, tomando forma de hombre, de un niño necesitado, vulnerable, para mostrarnos, Señor, que tú podías soportar la debilidad humana, que tú podías vencer el pecado, porque tú fuiste Dios y sigues siendo Dios. Y que ahora con esa obra redentora, con esa obra maravillosa de tu vida, tu muerte y tu resurrección, Señor, ahora esa bendición nos alcanza a nosotros. Esa bendición nos alcanza a nosotros. Y podemos darte gracias. Gracias por el pesebre hace 2000 años, Señor. Gracias, Padre, por tu vida. Gracias, Señor, porque hubo esa mujer llamada María que te amó, que guardó tu palabra, que era mérito tuyo por tu propia palabra. Esa mujer fue santa, así como lo fue José. Gracias por esos ángeles que anunciaron, Señor, tu primera venida, Señor. Y ahora, mi Dios, que no nos quedemos en esta Navidad, sino que anunciemos el retorno del Rey de Reyes. Que anunciemos que pronto viene Él a terminar lo que comenzó allí en el pesebre. Bendice a tu pueblo, Señor. Y que puedan pasar esta fiesta en paz. Pero no la paz de la tranquilidad, sino en paz contigo. Gracias, Señor.